¿Qué harías si, después de 20 años, encuentras a tu gran amor perdido y descubres que tu familia fue quien lo separó de ti? Esta historia te romperá el corazón. Leonardo Méndez, un empresario reconocido por su habilidad para transformar negocios en fortunas, recorría la galería más exclusiva de la ciudad buscando una pieza para su última adquisición, una mansión en las afueras. No era un hombre de sentimentalismos, pero creía que una obra de arte otorgaba un toque de elegancia a sus espacios. La rutina de contemplar cuadros con indiferencia se rompió al llegar a un rincón menos concurrido de la galería. Allí, colgado de manera discreta, un retrato llamó su atención. La mujer plasmada en el lienzo tenía una mirada intensa y nostálgica, como si guardara un secreto imposible de confesar. Aunque sus rasgos habían cambiado por el tiempo y la técnica del artista, Leonardo no podía negar lo que veía: era Julia, su gran amor de juventud, la mujer que había cambiado su vida antes de desaparecer sin explicación. El impacto lo dejó inmóvil, mientras los murmullos del ambiente parecían desvanecerse. Una sensación de vacío le recorrió el cuerpo al leer la etiqueta: retrato de una despedida. Firmado por J. Montes. Leonardo supo en ese instante que el autor era Julia, y que el cuadro era más que un simple adorno, era un mensaje, una puerta al pasado que ahora debía abrir. Leonardo no podía apartar la mirada del cuadro. Los años no habían borrado el rostro de Julia de su memoria. Recordaba el verano en que se conocieron, un amor lleno de pasión y promesas. Pero también recordaba el día en que todo terminó sin advertencia. Ella desapareció de su vida con una carta ambigua como único adiós, dejando preguntas que nunca tuvo la oportunidad de responder. Con el corazón latiendo acelerado, llamó a la curadora de la galería. Una mujer elegante y profesional se acercó, sonriendo levemente al notar su interés por la obra. Parece que esta pieza lo ha conmovido, señor Méndez, dijo con tono amable. ¿Puede decirme más sobre el artista?, preguntó Leonardo, esforzándose por mantener su tono habitual. La curadora arqueó una ceja. Julia Montes es una artista emergente con un enfoque muy personal. Sus obras tienen un trasfondo emocional único. Esta en particular refleja un momento clave de su vida, según lo que nos ha contado. ¿Le gustaría contactarla?, Leonardo asintió casi de inmediato. La curadora le entregó una tarjeta con la dirección de un pequeño estudio en un barrio bohemio de la ciudad. Esa noche, mientras conducía de regreso a su casa, Leonardo no podía apartar la idea de que Julia había dejado ese cuadro para que él lo encontrara. ¿Por qué después de 20 años? A la mañana siguiente, Leonardo se dirigió al estudio de Julia con una mezcla de ansiedad y determinación. Había pasado tanto tiempo, y sin embargo, la idea de volver a verla le hacía sentir como el joven apasionado que alguna vez fue. Cuando llegó al lugar, un pequeño edificio de ladrillos cubierto de enredaderas, sus pasos resonaron con firmeza en el suelo empedrado. Una campanilla anunció su entrada. Dentro, el aroma a pintura y madera vieja lo envolvió. En un rincón, entre lienzos y caballetes, Julia se encontraba trabajando, su cabello recogido en un moño descuidado y su rostro iluminado por la luz que entraba por una ventana alta. El tiempo había dejado sus marcas, pero seguía siendo inconfundiblemente ella. Julia, dijo Leonardo, su voz apenas un susurro. Ella levantó la mirada, y el pincel se le cayó de las manos al reconocerlo. Por un instante, el silencio llenó la habitación, cargado de recuerdos y emociones reprimidas. Leonardo, susurró ella, incrédula. El pasado había regresado, pero con él también venían las preguntas que ambos habían evitado durante 2 décadas. El ambiente en el estudio se volvió denso mientras ambos permanecían en silencio. Leonardo dio un paso adelante, sus ojos buscando respuestas en el rostro de Julia. Ella, por su parte, parecía debatirse entre el deseo de abrazarlo y el impulso de mantenerse distante. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. Nunca pensé que volveríamos a vernos, dijo, su voz cargada de una melancolía que no pudo ocultar. Leonardo soltó una risa amarga. Yo tampoco, pero parece que el destino tiene otros planes. ¿Por qué desapareciste, Julia? ¿Por qué ahora este cuadro? Julia desvió la mirada, luchando por mantener la compostura. Es complicado, Leonardo. Hay cosas que no podía decirte en ese momento. ¿No podías o no querías? La interrumpió él, su tono mostrando la frustración acumulada durante años. Julia lo miró, sus ojos llenos de dolor. No fue fácil para mí tampoco.
Si supieras todo lo que pasó, tal vez entenderías. Leonardo cruzó los brazos, sus labios apretados. Entonces dímelo, Julia. Dime por qué dejaste que nuestra historia terminara así. Pero Julia permaneció en silencio. Había cosas que aún no estaba lista para compartir, y aunque quería explicarle, temía que la verdad pudiera destruir lo que quedaba entre ellos. Leonardo, frustrado por la falta de respuestas, se apoyó contra una mesa cubierta de pinceles y tubos de pintura. Julia lo observaba desde la distancia, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper el delicado equilibrio entre ellos. El cuadro, comenzó Leonardo, señalando hacia una esquina del estudio donde colgaba otro retrato. Lo llamaste, retrato de una despedida. ¿Es sobre nosotros? Julia suspiró, rindiéndose a la conversación que tanto había evitado. Sí, Leonardo. Es sobre nosotros. Cada pincelada representa un momento, una emoción que no pude expresar con palabras. Pero no está completo. ¿Qué falta? Preguntó él, acercándose. Julia lo miró directamente a los ojos. La verdad. Leonardo sintió que algo dentro de él se removía. Entonces dímela. Julia tomó una profunda bocanada de aire. Tu familia, Leonardo. Ellos tuvieron mucho que ver con mi decisión de irme. El impacto de sus palabras fue como un golpe. De repente, los recuerdos comenzaron a encajar de manera diferente. Su madre, siempre tan controladora, y su padre, con sus alianzas estratégicas, parecían estar en el centro de algo que Leonardo apenas empezaba a comprender. El pasado ya no solo era una historia de amor interrumpida, era un enigma que debía resolver. Leonardo se quedó inmóvil, procesando las palabras de Julia. ¿Su familia? ¿Qué podría haber hecho su familia para separar lo que ellos dos tenían? Apretó los puños, mientras una oleada de ira e incredulidad lo invadía. ¿Qué hicieron, Julia? Preguntó, su voz más firme de lo que esperaba. ¿Qué tenían que ver con nuestra separación? Julia bajó la mirada, sus dedos tamborileando sobre la mesa de trabajo. Parecía debatirse entre hablar o seguir guardando el secreto. Finalmente, levantó los ojos hacia él. Tu madre, Leonardo. Ella vino a verme antes de que me fuera. Me ofreció dinero para desaparecer de tu vida, para que no volviera a buscarte nunca más. Leonardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sabía que su madre era protectora, incluso controladora, pero nunca habría imaginado algo así. ¿Aceptaste? Preguntó, su voz teñida de incredulidad y dolor. Julia negó con la cabeza, con una pequeña sonrisa amarga. Claro que no. Pero no fue solo eso. Hubo amenazas, Leonardo. Dijo que si no me iba, haría que mi familia lo pagara. Ya no podía quedarme. El silencio que siguió fue pesado. Leonardo sabía que su madre era capaz de ser despiadada cuando se trataba de proteger lo que consideraba su legado, pero nunca pensó que su amor por Julia hubiera sido un objetivo. Necesito saber más, dijo finalmente. No puedo dejar que esto quede así. Julia lo miró, con una mezcla de esperanza y temor. Sabía que si Leonardo buscaba la verdad, se encontraría con más de lo que podía manejar. Esa noche, Leonardo regresó a su lujoso apartamento en el centro de la ciudad. Las palabras de Julia resonaban en su mente como un eco constante. Se sirvió un vaso de whisky y se sentó en el sofá, mirando las luces de la ciudad. ¿Cómo podía su madre haber hecho algo tan cruel? El timbre de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Miró la pantalla, era su hermana menor, Ana. Aunque no hablaban con frecuencia, siempre habían tenido una relación cordial. Contestó con una voz apagada. Ana, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Preguntó ella, su tono preocupado. ¿Por qué lo preguntas? Porque mamá me llamó esta tarde. Está molesta. Dice que te vio en una galería preguntando por Julia Montes. El corazón de Leonardo dio un vuelco. Por supuesto, su madre se había enterado. Siempre tenía ojos y oídos en todas partes. Sí, la vi. ¿Y qué? Respondió con dureza. Leonardo, mamá no quiere que revivas el pasado. Dice que no entiendes lo que está en juego. ¿Qué está en juego, Ana? Replicó él, su tono cargado de sarcasmo.
¿El control absoluto de nuestras vidas? Ana guardó silencio por un momento, y luego dijo algo que lo dejó helado. No es solo mamá, Leo. Hay algo más. Algo que ella nunca nos ha contado. El peso de sus palabras cayó como una losa. Había más en juego de lo que Leonardo había imaginado. Leonardo no podía ignorar lo que su hermana había insinuado. Había pasado años distanciado de su familia, precisamente para evitar los conflictos y el control de su madre, pero ahora entendía que era necesario regresar. Al día siguiente, condujo hasta la mansión familiar en las afueras de la ciudad. La casa, una imponente estructura de columnas blancas y ventanales enormes, parecía tan fría y distante como los recuerdos que tenía de ella. Cuando llegó, fue recibido por Clara, la ama de llaves que había trabajado para la familia desde que él era niño. Señor Leonardo, qué sorpresa verlo por aquí. Clara, ¿está mi madre? Preguntó, entrando al vestíbulo sin detenerse. Clara asintió con nerviosismo. Está en la biblioteca. Pero, por favor, señor, tenga cuidado. No está de buen humor. Leonardo no necesitaba la advertencia. Sabía que su madre, Patricia Méndez, era una mujer que no aceptaba desafíos fácilmente. Entró en la biblioteca, donde la encontró sentada en un sillón de cuero, leyendo un libro con una copa de vino en la mano. Leonardo, querido. Qué agradable sorpresa, dijo, sin levantar la vista. Corta el teatro, mamá. ¿Qué le hiciste a Julia hace 20 años? La sonrisa de Patricia se desvaneció, y finalmente alzó la mirada hacia él. Pensé que esto había quedado en el pasado, respondió, con un tono glacial. No para mí. Quiero la verdad. Ahora. Patricia lo observó por un momento, evaluando si debía responder. Finalmente, dejó el libro a un lado. Muy bien. Si insistes, te lo diré. Pero no será lo que quieres escuchar. Patricia se puso de pie, su figura elegante y autoritaria proyectando una sombra sobre Leonardo. Caminó hasta la ventana, mirando hacia los jardines perfectamente cuidados. Julia Montes no era adecuada para ti, Leonardo. Siempre lo supe. Pero lo que realmente me preocupaba era su familia. Estaban involucrados en actividades que podrían haber puesto en peligro todo lo que hemos construido. ¿Actividades? Preguntó Leonardo, incrédulo. Su padre estaba endeudado hasta el cuello con gente peligrosa, y sus problemas podían salpicarnos. No iba a permitirlo. Así que hice lo necesario para proteger nuestra posición. Leonardo apretó los puños. ¿Protección? ¿Amenazándola? ¿Obligándola a irse? Patricia se encogió de hombros, como si sus acciones fueran completamente razonables. Hice lo que debía hacer. No te das cuenta, Leonardo, pero el mundo en el que vivimos no es amable con los débiles. ¿Y eso incluye manipular la vida de tu propio hijo? Patricia se giró hacia él, con una mirada que mezclaba frialdad y una pizca de remordimiento. Si hubiera dejado que siguieras con ella, las cosas habrían terminado mal. Quizás no ahora, pero eventualmente. Leonardo sintió que su pecho se llenaba de ira. Tú no tenías derecho a decidir eso por mí. Sin embargo, antes de que pudiera seguir discutiendo, Patricia dijo algo más que lo dejó helado. Hay algo que debes saber, Leonardo. Julia no te contó toda la verdad. Patricia caminó hasta un escritorio y sacó una pequeña caja de madera. La colocó frente a Leonardo y la abrió, revelando un sobre amarillento y gastado por el tiempo. Esto llegó unos días después de que Julia se fuera. Ella lo escribió, pero nunca te lo entregué. Leonardo tomó el sobre con manos temblorosas, su mente luchando por procesar lo que estaba sucediendo. Abrió la carta y comenzó a leer. Leonardo, sé que esto será difícil de entender, pero tengo que irme. No es solo por las amenazas de tu madre. Mi familia también está en peligro, y no puedo arriesgarme a que tú termines envuelto en algo que podría destruirnos a ambos. Te amé más de lo que puedo expresar, pero debo protegerte, incluso si eso significa perderte para siempre. Los ojos de Leonardo se llenaron de lágrimas al terminar de leer. Todo el tiempo había creído que Julia lo había abandonado, pero la realidad era mucho más compleja. Había sacrificado su felicidad por protegerlo. Miró a su madre, su rostro endurecido por la culpa y el orgullo. Esto cambia todo, murmuró. Patricia, con la mirada gélida, respondió.
Puede que creas eso ahora, pero si sigues escarbando en el pasado, encontrarás cosas que te harán desear no haberlo hecho. Leonardo supo que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Leonardo salió de la mansión familiar con la carta en la mano y el corazón cargado de emociones. La culpa por haber juzgado mal a Julia se mezclaba con la ira hacia su madre, quien había manipulado sus vidas para preservar una imagen de perfección. Sentado en su coche, releía cada palabra de la carta, buscando algo más que pudiera darle pistas sobre lo que había sucedido. Mi familia también está en peligro, había escrito Julia. Leonardo sabía que debía descubrir qué significaba esa frase, pero no tenía idea de por dónde empezar. Mientras conducía de regreso a su apartamento, la ciudad parecía un reflejo de su mente, ruidosa, caótica y llena de sombras. Esa noche, no pudo dormir. Su mente volvía una y otra vez al rostro de Julia cuando la vio en el estudio. La fragilidad en sus ojos no era solo nostalgia, era miedo. Decidió que debía hablar con ella nuevamente. No podía dejar las cosas como estaban, no ahora que sabía una parte de la verdad. A la mañana siguiente, Leonardo llegó al estudio de Julia antes de que abriera. Tocó la puerta con firmeza, y cuando ella apareció, su expresión reflejaba sorpresa y algo de incomodidad. Necesitamos hablar, Julia. Ya sé lo que mi madre te hizo, pero ahora quiero saber la verdad sobre tu familia. Julia lo miró fijamente por un momento, luego asintió con resignación. Entra, Leonardo. Es hora de que sepas todo. El interior del estudio estaba impregnado del aroma a pintura fresca y madera vieja. Julia se sentó en un pequeño sofá y le indicó a Leonardo que tomara asiento frente a ella. Su postura reflejaba cansancio, como si cargar con aquel secreto durante años le hubiera arrebatado una parte de sí misma. Lo que estoy a punto de decirte no es fácil, comenzó Julia, cruzando las manos sobre su regazo. Pero creo que ya no tiene sentido ocultarlo. Leonardo se inclinó hacia adelante, ansioso por escuchar. ¿Qué significa eso de que tu familia estaba en peligro? Julia tomó una profunda bocanada de aire. Mi padre era un hombre complicado, Leonardo. Siempre luchó por mantenernos a salvo, pero también hizo malas decisiones. Se involucró con personas peligrosas para saldar deudas, y esas personas comenzaron a exigir más de lo que él podía dar. Leonardo frunció el ceño, sintiendo que un escalofrío recorría su espalda. ¿Y eso tenía algo que ver conmigo? Julia asintió lentamente. Cuando tú y yo estábamos juntos, esas personas se enteraron. Sabían que estabas relacionado con una familia poderosa, y comenzaron a usar nuestra relación como una forma de presionarlo. Tu madre no fue la única que me amenazó, Leonardo. También lo hicieron ellos. El peso de sus palabras dejó a Leonardo aturdido. Todo este tiempo había creído que Julia lo había abandonado, pero en realidad había sido una víctima de fuerzas que ninguno de los dos podía controlar. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó, su voz cargada de emoción. Porque no quería ponerte en peligro. Ya había suficiente caos en nuestras vidas. Julia bajó la mirada, pero Leonardo tomó sus manos. Voy a ayudarte. Vamos a descubrir quién estaba detrás de todo esto. Julia lo miró con una mezcla de gratitud y escepticismo. Sabía que desenterrar el pasado podía ser tan peligroso como liberador. Decidido a proteger a Julia y a descubrir la verdad, Leonardo comenzó a investigar. Contactó a un viejo amigo, Marcelo, un abogado especializado en casos de corrupción y fraudes financieros. Marcelo era conocido por su capacidad para encontrar información oculta. Necesito que investigues algo para mí, le explicó Leonardo mientras tomaban un café en una terraza. Claro, dime. ¿Qué estás buscando? Leonardo le entregó una copia de la carta de Julia y le explicó lo que sabía hasta ahora. Marcelo frunció el ceño mientras leía, luego levantó la vista hacia él. Esto suena serio. Si estas personas son lo que creo, vamos a necesitar mucho más que palabras para llegar al fondo. Haz lo que sea necesario. Quiero saber quiénes eran esos hombres y si todavía representan una amenaza. Marcelo asintió, guardándose la carta. Deja esto en mis manos. Te avisaré en cuanto tenga algo. Mientras tanto, Leonardo regresó al estudio de Julia, decidido a mantenerla informada de cada avance. La encontró trabajando en un nuevo cuadro, uno que parecía representar una tormenta en el mar. ¿Sigues pintando lo que sientes? Preguntó con una leve sonrisa.
Julia se giró, sorprendida por su llegada. Siempre lo hago. Es la única forma que tengo de liberar lo que llevo dentro. Leonardo la observó por un momento, admirando su fortaleza. Sabía que su lucha apenas comenzaba, pero estaba decidido a enfrentarla junto a ella. Días después, mientras Marcelo seguía investigando, Leonardo decidió asistir a una exposición en la galería donde había encontrado el cuadro de Julia. Quería ver si podía encontrar más pistas sobre los círculos en los que ella se había movido en los últimos años. La exposición estaba llena de rostros conocidos, pero también de algunos que le resultaban extraños. Mientras recorría las salas, sintió una extraña sensación de ser observado. Al girarse, notó a un hombre alto y corpulento que parecía seguir cada uno de sus movimientos. Intentando mantener la calma, Leonardo se acercó a una de las curadoras. ¿Quién es ese hombre?, preguntó, señalando discretamente hacia el sujeto. La mujer lo miró con curiosidad. No lo sé. Ha estado rondando la galería en las últimas semanas, pero no parece interesado en el arte. Leonardo sintió como una alarma interna se activaba. Decidió abandonar la galería y regresar al estudio de Julia, pero al salir a la calle, notó que el hombre lo seguía. ¿Quién eres?, le gritó Leonardo, deteniéndose en seco. El hombre lo miró con una sonrisa enigmática. Dile a Julia que el pasado no siempre se queda enterrado. Antes de que Leonardo pudiera responder, el hombre se perdió entre la multitud. Su corazón latía con fuerza mientras comprendía que la amenaza aún estaba viva. Leonardo llegó al estudio de Julia con el rostro pálido y el pulso acelerado. Cuando ella lo vio, dejó caer el pincel que tenía en la mano. ¿Qué pasó?, preguntó, alarmada. Leonardo le contó sobre el hombre que lo había seguido y la críptica advertencia que le había dado. Julia se llevó una mano al pecho, sus ojos reflejando un miedo profundo. «Están aquí. Sabía que tarde o temprano nos encontrarían». «¿Quiénes son, Julia? Necesito nombres. No podemos seguir huyendo de algo que no entendemos». Ella respiró hondo, tratando de calmarse. «No sé sus nombres reales. Mi padre los llamaba los socios, pero nunca hablaba mucho de ellos. Solo sé que eran peligrosos y que no tenían escrúpulos». Leonardo tomó sus manos con firmeza. «No vamos a dejar que te hagan daño, Julia. Tengo a alguien investigando, y vamos a desenterrar todo lo que están escondiendo». Julia lo miró, con lágrimas en los ojos. «Leonardo, no quiero que te arriesgues por mí. No quiero que te pase nada. No tienes opción. Esto no es solo por ti, es por nosotros. Es hora de terminar con esto». Ambos sabían que el camino que estaban tomando sería peligroso, pero también que no podían retroceder. La verdad estaba cada vez más cerca, pero con ella llegaban nuevas sombras que amenazaban con destruirlos. Leonardo y Julia pasaron horas en el estudio, repasando cada detalle que pudieran recordar sobre los hombres que amenazaron su relación en el pasado. Julia trazó un mapa mental, mencionando nombres y lugares que su padre había mencionado en voz baja durante sus días más oscuros. Mientras hablaba, Leonardo no podía evitar notar el temor que aún teñía sus palabras. Había un hombre al que mi padre le debía más que a los demás. Lo llamaba, el coleccionista. Nunca supe su nombre real, pero siempre decía que ese hombre era más peligroso que todos los demás juntos, dijo Julia, con la mirada fija en sus manos. Leonardo asintió, mentalizando cada detalle. Sabía que esto era más que un simple juego de deudas, era un entramado de poder y violencia que podía alcanzar a cualquiera que se acercara demasiado. Mientras ella hablaba, el teléfono de Leonardo vibró. Era Marcelo. «Leonardo, encontré algo. No puedo hablar por teléfono, pero necesito que vengas a mi oficina ahora». El tono de urgencia en la voz de su amigo lo alarmó. «Voy en camino». Leonardo se giró hacia Julia. «Quédate aquí. Cierra todo y no abras la puerta a nadie. Prometo que te mantendré al tanto». Julia asintió, aunque su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y resignación. Leonardo sabía que el tiempo se estaba agotando, y cada paso que daba lo acercaba más al corazón del peligro. Cuando Leonardo llegó a la oficina de Marcelo, encontró a su amigo rodeado de documentos y fotografías dispersas por toda la mesa. Marcelo, con una expresión grave, señaló un asiento frente a él. «Esto es más grande de lo que imaginaba, Leo».
Tu madre no exageraba cuando decía que Julia y su familia estaban en peligro. Leonardo se inclinó hacia adelante, tratando de procesar la información. ¿Qué encontraste? Marcelo sacó una carpeta y se la entregó. Dentro, había informes financieros que detallaban cómo el padre de Julia había tomado préstamos de una organización clandestina conocida como la Mano Negra. Los documentos también revelaban que la organización había utilizado esos préstamos para extorsionar y manipular a familias influyentes. Lo más inquietante es esto, dijo Marcelo, señalando una fotografía. Era una imagen borrosa de un hombre elegante, con un anillo distintivo en la mano. ¿Quién es? Preguntó Leonardo. Ese es, el coleccionista. Según lo que encontré, es uno de los líderes de la Mano Negra. Está relacionado con varias desapariciones y asesinatos, pero siempre se las arregla para mantenerse en las sombras. Leonardo sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Entonces ellos no han desaparecido. Marcelo asintió. Y parece que saben que estás investigando. Alguien dejó esto en mi buzón esta mañana. Sacó un sobre con una nota que decía, deja de buscar, o pagarás las consecuencias. Leonardo apretó los puños. Sabía que debía actuar rápido, pero también que cada movimiento podía ser fatal. De regreso al estudio, Julia trataba de mantener la calma. Había cerrado las ventanas y asegurado la puerta, pero la sensación de ser observada no desaparecía. Mientras organizaba sus pinceles, un sobre deslizado por debajo de la puerta captó su atención. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro, había una fotografía de ella y Leonardo caminando juntos hacia su estudio días atrás. En la parte trasera, un mensaje escrito a mano decía, deja que el pasado quede en el pasado. El miedo la paralizó por un instante, pero pronto se convirtió en una determinación feroz. Sabía que no podía rendirse ahora, no cuando Leonardo estaba arriesgando tanto por ayudarla. Cuando Leonardo regresó al estudio, encontró a Julia esperándolo con la fotografía en la mano. Esto llegó mientras estabas fuera, dijo, entregándosela. Leonardo sintió una mezcla de ira y preocupación al ver la imagen. Están jugando con nosotros, pero no les daremos el gusto de ganar. Julia asintió, pero había algo más en sus ojos, algo que la estaba carcomiendo. Leonardo, si esto se pone peor, quiero que te alejes. No podría soportar que te pasara algo por mi culpa. Leonardo negó con firmeza. No voy a dejarte sola, Julia. Esto no es solo tu lucha, ahora es nuestra. Marcelo logró rastrear una dirección asociada a uno de los nombres que figuraban en los documentos, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Leonardo sabía que era una trampa, pero también era su mejor oportunidad para confrontar a quienes los estaban acechando. Voy contigo, insistió Julia, pero Leonardo la detuvo. No. Es demasiado peligroso. Necesito que confíes en mí. Julia no estaba convencida, pero aceptó quedarse mientras él prometía llamarla en cuanto fuera seguro. Esa noche, Leonardo llegó al almacén, un lugar lúgubre y silencioso que parecía abandonado a simple vista. Al entrar, encontró a un hombre esperándolo, vestido con un traje impecable y con un aire de autoridad inquietante. Señor Méndez, es un placer finalmente conocerlo, dijo el hombre, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Leonardo lo reconoció de inmediato por la fotografía, era, el coleccionista. No estoy aquí para charlas, respondió Leonardo, con tono firme. Quiero que dejes a Julia en paz. El hombre soltó una carcajada seca. Ah, la valiente caballerosidad. Me temo que no funciona así, señor Méndez. Esto no es un juego que puedas ganar con valentía. Leonardo apretó los dientes, preparándose para lo que estaba por venir. El coleccionista dio unos pasos hacia Leonardo, observándolo como un depredador acecha a su presa. Lo que no entiendes, señor Méndez, es que Julia no es solo una mujer del pasado. Ella es una clave. Leonardo frunció el ceño. ¿Una clave para qué? El hombre sonrió, su expresión cargada de misterio. Digamos que su padre dejó ciertos asuntos sin resolver. Asuntos que me pertenecen. Leonardo sintió que su pecho se apretaba. Esto iba más allá de las amenazas personales, había algo más grande en juego. No sé de qué hablas, pero no voy a permitir que la lastimes. El coleccionista lo observó en silencio por un momento, luego asintió lentamente. Admiro tu determinación,
pero debes saber que cada decisión tiene un precio. Antes de que Leonardo pudiera responder, dos hombres aparecieron detrás de él. Sintió cómo lo sujetaban, obligándolo a arrodillarse. Piensa en esto como una advertencia, dijo el coleccionista, inclinándose hacia él. Si sigues adelante, no solo tú pagarás las consecuencias. Leonardo sintió un golpe en la cabeza, y todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba tirado fuera del almacén, con el sonido distante de una risa que le helaba la sangre. Sabía que el juego apenas había comenzado, y que enfrentarse a el coleccionista requeriría más de lo que había imaginado. Cuando Leonardo recobró la conciencia, su cuerpo dolía como si hubiera sido atropellado por un tren. La luz del amanecer comenzaba a asomar en el horizonte, y el frío del pavimento bajo él le hacía temblar. Se incorporó con dificultad, llevándose una mano a la cabeza donde sentía un dolor punzante. Miró a su alrededor. Estaba en un callejón a varios kilómetros del almacén, pero no tenía idea de cómo había llegado allí. Revisó sus bolsillos, su teléfono y su billetera seguían intactos, como si los hombres que lo habían atacado no estuvieran interesados en robarle. Era un mensaje claro, esto no era un asunto de dinero, sino de control. Reuniendo fuerzas, logró detener un taxi que lo llevó de vuelta al estudio de Julia. Cuando llegó, tocó la puerta con urgencia, y al abrirla, Julia lo recibió con una mezcla de alivio y terror. «Leonardo. ¿Qué te pasó?», exclamó al ver el estado en que estaba. «Ellos enviaron una advertencia», murmuró mientras ella lo ayudaba a entrar y lo guiaba hasta el sofá. Mientras Julia limpiaba una pequeña herida en su frente, Leonardo le contó lo que había sucedido en el almacén y el siniestro mensaje que el coleccionista le había dado. Julia lo escuchó en silencio, pero su expresión reflejaba algo más que miedo, era un conocimiento que aún no había compartido. «Julia, si sabes algo más, ahora es el momento de decírmelo. Necesitamos todas las piezas para entender esto». Julia asintió lentamente, su mirada fija en el suelo. «Creo que sé qué es lo que están buscando». Leonardo escuchó con atención mientras Julia empezaba a hablar. Sus palabras estaban cargadas de peso, como si cada una fuera un ladrillo que quitaba de una pared construida hace años. «Antes de que mi padre muriera, me dio una caja. Me dijo que era muy importante y que debía mantenerla escondida. Nunca la abrí porque me pidió que no lo hiciera, pero después de todo lo que está pasando, creo que es hora de ver qué contiene». Leonardo sintió como su cuerpo se tensaba. «¿Dónde está esa caja ahora?». Julia lo miró con incertidumbre. «Está en mi antigua casa, la que perdimos cuando todo comenzó a derrumbarse». «Entonces iremos a buscarla». Julia negó con la cabeza, su rostro lleno de preocupación. «Esa casa ha estado abandonada por años. No sé si la caja seguirá allí. Además, si ellos saben de su existencia, es probable que ya hayan registrado el lugar». Leonardo tomó sus manos entre las suyas. «No podemos dejar que eso nos detenga. Si esa caja tiene las respuestas que necesitamos, debemos encontrarla antes que ellos». Julia asintió, aunque sabía que este viaje los pondría en un peligro aún mayor. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y el tiempo estaba en su contra. Esa misma noche, Leonardo y Julia emprendieron el viaje hacia la antigua casa de su familia. Estaba ubicada en un vecindario deteriorado a las afueras de la ciudad, donde las casas abandonadas y los grafitis en las paredes contaban historias de desesperanza. Cuando llegaron, Julia se detuvo frente a la casa, mirando la estructura desgastada que alguna vez había sido su hogar. Las ventanas estaban rotas, y la maleza cubría lo que había sido un pequeño jardín. «No puedo creer que esté de vuelta aquí», murmuró, abrazándose a sí misma. Leonardo colocó una mano en su hombro. «No estás sola». Entraron con cautela, iluminando el lugar con linternas. El interior estaba cubierto de polvo y escombros, pero aún se podía ver la huella de una familia que alguna vez vivió allí. Julia los guió hasta el sótano, donde recordó haber escondido la caja. «Aquí es donde la dejé», dijo, señalando una tabla suelta en el suelo. Con esfuerzo, Leonardo levantó la tabla, revelando un espacio oculto donde, efectivamente, había una pequeña caja de metal. Julia la tomó con manos temblorosas. «Todavía está aquí». Antes de que pudieran abrirla, escucharon el crujido de un piso en la planta superior. Leonardo apagó su linterna y le hizo una seña a Julia para que guardara silencio.
No estamos solos, susurró, mientras su corazón comenzaba a latir con fuerza. El sonido de pasos pesados resonó por toda la casa. Julia y Leonardo se ocultaron detrás de una vieja estantería mientras escuchaban a los intrusos moverse por las habitaciones superiores. Busca bien. Esa caja tiene que estar aquí, ordenó una voz grave, que Leonardo reconoció de inmediato como la de uno de los hombres del coleccionista. Julia apretó la caja contra su pecho, susurrando apenas. No pueden encontrarla. Leonardo asintió, tratando de pensar rápido. Sabía que enfrentarse directamente con ellos era un riesgo que no podían tomar, pero también entendía que no podían quedarse escondidos para siempre. Cuando los hombres comenzaron a descender las escaleras hacia el sótano, Leonardo señaló un ventanal roto en la parte trasera de la habitación. Vamos a salir por allí, le susurró a Julia. Con cuidado, se deslizaron hacia el ventanal, intentando no hacer ruido. Justo cuando Leonardo ayudaba a Julia a salir, uno de los hombres los vio. Ahí están. Un disparo resonó en el sótano, impactando cerca de ellos. Leonardo empujó a Julia hacia afuera y luego se lanzó tras ella, cayendo al suelo mientras el caos estallaba a su alrededor. ¡Corre!, gritó, tomando su mano mientras ambos corrían hacia el coche estacionado en la calle. Los hombres los perseguían, pero Leonardo logró arrancar el coche justo a tiempo. Con el motor rugiendo, se alejaron a toda velocidad, dejando atrás la casa y los disparos. De vuelta en el estudio, ambos estaban agotados, pero sabían que no podían esperar más para abrir la caja. Julia colocó el pequeño cofre de metal sobre la mesa, sus manos temblorosas mientras manipulaba el candado. ¿Estás lista?, preguntó Leonardo. Julia asintió y abrió la tapa con un suave clic. Dentro había varios documentos envejecidos y un pequeño disco de memoria USB. Entre los papeles, encontraron contratos y registros financieros que detallaban negocios turbios relacionados con la mano negra. Pero lo que más llamó la atención de Leonardo fue una carta firmada por el coleccionista. En ella, se detallaba cómo habían utilizado las deudas del padre de Julia para obtener acceso a información confidencial de clientes poderosos, incluyendo a la familia Méndez. Esto es lo que están buscando, dijo Leonardo, sosteniendo la carta. Julia tomó el USB, mirándolo con preocupación. Aquí debe estar todo lo que temen que salga a la luz. Sabían que este descubrimiento los ponía en un peligro aún mayor, pero también que era su única oportunidad para enfrentar a el coleccionista y exponer la verdad. Mientras la noche se alargaba, ambos comprendieron que no había vuelta atrás. El enfrentamiento final estaba cada vez más cerca. Julia insertó el USB en su computadora con manos temblorosas. La pantalla parpadeó antes de mostrar una carpeta con múltiples archivos etiquetados con fechas y nombres en clave. Leonardo, sentado a su lado, observaba con el ceño fruncido, analizando cada detalle que aparecía en pantalla. Parece un registro completo de las transacciones de la mano negra, dijo Julia, haciendo clic en uno de los archivos. El documento contenía una lista de nombres, empresas y montos exorbitantes, evidenciando un esquema de lavado de dinero a través de negocios legítimos. Uno de los nombres resaltó de inmediato para Leonardo: Corporativo Méndez S.A. Esto no puede ser, murmuró Leonardo, acercándose a la pantalla. ¿Es tu familia?, preguntó Julia, viendo cómo su rostro palidecía. Leonardo asintió. Mi padre siempre decía que su éxito se debía a su trabajo duro, pero esto sugiere que parte de nuestra fortuna provino de estas transacciones ilegales. Julia abrió otro archivo, esta vez un vídeo. En él aparecía el coleccionista, sentado frente a una mesa, hablando con alguien fuera de cámara. Asegúrate de que la familia Méndez nunca nos traicione. Si lo hacen, ellos y sus aliados caerán con nosotros. La grabación se detuvo, dejando un silencio pesado en la habitación. Leonardo cerró los ojos, tratando de procesar lo que había visto. Esto no solo afecta a tu familia, Leonardo. Es la prueba que necesitamos para exponer a la mano negra. Leonardo asintió, pero sabía que el costo de sacar esto a la luz sería más alto de lo que estaban preparados para pagar. Con la información en su poder, Leonardo sabía que no podían enfrentar a la mano negra solos. Decidió contactar a Marcelo, confiando en que su experiencia legal y sus conexiones podrían ayudarles a manejar el caso de forma estratégica. Esto es dinamita, Leonardo, dijo Marcelo, después de revisar los archivos en su oficina.
Si liberamos esta información sin un plan, la mano negra vendrá por nosotros con todo lo que tienen. ¿Qué sugieres? Preguntó Julia, su voz cargada de ansiedad. Necesitamos aliados. Conozco a alguien en la Policía Federal que lleva años intentando desmantelar organizaciones como esta. Podría ayudarnos, pero no será fácil. Marcelo tomó su teléfono y marcó un número. Mientras esperaba, Leonardo se inclinó hacia él. ¿Crees que podemos confiar en ellos? Marcelo lo miró con seriedad. No tenemos otra opción. Horas después, en un café discreto, se reunieron con la agente Elena Vargas, una investigadora conocida por su determinación y su historial intachable. Elena examinó los documentos con expresión grave. Esto es suficiente para iniciar un caso contra la mano negra, pero también pone un objetivo en sus espaldas. Si hacemos esto, tendrán que estar preparados para cualquier cosa. Leonardo y Julia intercambiaron una mirada. Haremos lo que sea necesario, dijo él con firmeza. Elena asintió. Muy bien. Pero necesitamos algo más, una forma de atraer a el coleccionista a la luz. Elena sugirió un plan arriesgado, usar los documentos y el USB como cebo para atraer a el coleccionista a una reunión bajo la promesa de negociar. Aunque la idea era peligrosa, era la única forma de enfrentarlo directamente y obtener una confesión que los ayudaría a cerrar el caso. Él no confiará fácilmente, advirtió Elena. Necesitamos que la oferta sea irresistible. Julia, con una expresión decidida, levantó la mano. Yo seré el cebo. Él me conoce y sabe lo que significa para mí proteger esta información. Leonardo la miró con incredulidad. No. Es demasiado peligroso. Leonardo, esto no es solo por mí. Es por ti, por mi familia, por todas las personas que han sufrido por culpa de esta organización. Si esto puede detenerlo, estoy dispuesta a hacerlo. Después de una larga discusión, acordaron que Julia asumiría el papel principal en el plan, pero con medidas de seguridad estrictas. Elena y su equipo estarían monitoreando todo desde una distancia segura, listos para intervenir en caso de que algo saliera mal. Nos veremos en el lugar acordado mañana por la noche, dijo Elena, repasando los detalles del plan una última vez. Mientras se preparaban para el día siguiente, la tensión era palpable. Sabían que una vez que dieran este paso, no habría vuelta atrás. El encuentro fue programado en un almacén abandonado al borde de la ciudad, un lugar aislado que garantizaba que no hubiera interrupciones. Julia llegó primero, vestida con ropa discreta y sosteniendo una maleta que contenía una copia de los documentos. Leonardo, oculto en una camioneta cercana junto con Elena y su equipo, observaba cada movimiento con el corazón en un puño. El coleccionista llegó poco después, acompañado de dos hombres armados. Su figura imponente y su sonrisa calculadora irradiaban peligro. Julia, qué agradable sorpresa, dijo con un tono casi amistoso mientras se acercaba. Pensé que no nos volveríamos a ver. Julia mantuvo la compostura, a pesar del miedo que sentía. Esto puede terminar hoy, si estás dispuesto a negociar. El coleccionista levantó una ceja. ¿Negociar? ¿Qué podrías ofrecerme que no pueda tomar por la fuerza? Julia abrió la maleta, mostrando los documentos. Esto es toda la evidencia que necesitas para garantizar tu control, pero también puede destruirte si cae en las manos equivocadas. El hombre sonrió, pero su mirada se endureció. Eres valiente, pero también ingenua si crees que puedes jugar en mi nivel. Antes de que pudiera acercarse más, Elena dio la señal. Agentes armados irrumpieron en el lugar, rodeando al coleccionista y a sus hombres. ¡Policía! ¡No se muevan!, gritó Elena, apuntando su arma hacia él. El coleccionista levantó las manos, su sonrisa desvaneciéndose lentamente. Pero en sus ojos, aún había una chispa de desafío. Con el coleccionista bajo custodia, los documentos y el USB fueron entregados como evidencia al equipo de Elena. La red de la mano negra comenzó a desmoronarse con los arrestos que siguieron, y las familias afectadas por la organización finalmente empezaron a ver justicia. Sin embargo, para Leonardo y Julia, el alivio era agridulce. Sabían que aunque habían ganado esta batalla, las cicatrices emocionales permanecerían mucho tiempo después. Lo logramos, dijo Leonardo, mirando a Julia mientras se sentaban juntos en el estudio. Sí, pero ¿a qué costo?, respondió ella, su voz cargada de cansancio.
Ambos sabían que habían sacrificado mucho para llegar a este punto, pero también que el amor que los unía había sido una fuerza clave para enfrentarlo todo. Mientras el sol comenzaba a salir, Julia miró un lienzo en blanco en el rincón del estudio. «Es hora de empezar algo nuevo», dijo, tomando un pincel y mirando a Leonardo con una sonrisa suave. Él asintió, sintiendo que, a pesar de todo, había una esperanza renovada en el aire. El pasado ya no los encadenaba, y ahora podían construir un futuro juntos, libres de las sombras que una vez los separaron. Con la caída de la mano negra, la calma parecía regresar lentamente a las vidas de Leonardo y Julia, pero el peso de todo lo que habían enfrentado todavía colgaba sobre ellos. Leonardo decidió regresar a su apartamento en la ciudad, pero esta vez no lo hizo solo, Julia lo acompañó. Ambos sabían que necesitaban tiempo para sanar, juntos. Una noche, mientras compartían una copa de vino en la sala, Julia miró el USB que ahora estaba bajo custodia de las autoridades. Aunque habían entregado los documentos principales, conservaron una copia de seguridad por si las cosas se complicaban. ¿Qué crees que harán con toda esta información?, preguntó Julia, girando la copa entre sus dedos. Leonardo suspiró. Elena dijo que el caso podría llevar años. Exponer a todas las personas involucradas tomará tiempo, y muchos intentarán cubrir sus huellas. Julia asintió lentamente. ¿Y tu familia? ¿Qué pasará con ellos? Leonardo miró al horizonte de la ciudad, iluminado por las luces nocturnas. Mi madre enfrentará las consecuencias de sus decisiones, y lo hará sola. Es lo que eligió cuando sacrificó nuestro vínculo por su obsesión con el poder. Julia tocó su mano. Al menos tú elegiste algo diferente. Leonardo la miró y sonrió con tristeza. Elegí el camino más difícil, pero el único que valía la pena. Julia decidió canalizar sus emociones a través de su arte. Comenzó un nuevo proyecto, una serie de cuadros que narraban su experiencia enfrentando a la mano negra. Cada pincelada era un reflejo de los momentos de miedo, esperanza y valentía que la habían marcado. Leonardo observaba cómo trabajaba en el lienzo con una concentración casi obsesiva. Una noche, mientras ella terminaba uno de los cuadros, se acercó y colocó una mano sobre su hombro. Esto es hermoso, Julia. Es como si estuvieras contando nuestra historia. Julia sonrió, limpiándose una gota de pintura de la mejilla. Es nuestra historia. Y quiero que el mundo la conozca, aunque sea a través de mis colores. Leonardo asintió. ¿Estás pensando en exhibirlos? Sí, pero no por fama. Quiero que las personas vean lo que ocurre cuando permitimos que el poder y la corrupción controlen nuestras vidas. Esa decisión marcó un nuevo propósito en la vida de Julia. Su obra comenzó a atraer la atención de críticos y galerías, convirtiéndola en una voz para quienes habían sufrido a manos de organizaciones como la Mano Negra. Para ella, cada cuadro era un paso hacia la redención, tanto personal como colectiva. Mientras Julia avanzaba en su carrera artística, Leonardo se enfrentó a la complicada tarea de lidiar con su familia. Aunque había decidido distanciarse, no podía ignorar las consecuencias que el caso de la Mano Negra tendría en el legado de los Méndez. Un día, recibió una llamada de Ana, su hermana menor. Leonardo, mamá está destrozada. Necesita verte. Leonardo dudó. Sabía que enfrentarse a su madre significaba abrir viejas heridas, pero también entendía que era necesario para cerrar ese capítulo. Al llegar a la mansión familiar, la encontró más vacía y silenciosa que nunca. Patricia Méndez, la mujer que alguna vez había controlado todo, ahora estaba sentada en la biblioteca, con el semblante cansado y una copa de vino casi vacía. ¿Viniste a regodearte en mi fracaso?, preguntó ella, con un tono más apagado que irónico. No, mamá. Vine porque quiero entender por qué hiciste lo que hiciste. Patricia lo miró durante un largo rato antes de responder. Todo lo que hice fue para protegerte, Leonardo. No esperaba que lo entendieras entonces, ni siquiera ahora. Leonardo negó con la cabeza. La protección no se gana destruyendo a los demás, mamá. Lo que hiciste con Julia, lo que permitiste que ocurriera con nuestra familia, todo fue por tu miedo a perder el control. Aunque sus palabras no provocaron una reacción inmediata, Patricia dejó escapar un largo suspiro. Por primera vez, parecía consciente de las consecuencias de sus acciones. A medida que Julia y Leonardo reconstruían sus vidas, comenzaron a recibir invitaciones para hablar públicamente sobre su experiencia.
Aunque al principio dudaron, ambos acordaron que su historia podía inspirar a otros a enfrentar sus propios desafíos. En una conferencia organizada por una fundación contra el crimen organizado, Julia subió al escenario para hablar de su obra y del impacto de la corrupción en su familia. Leonardo estaba sentado en la primera fila, observándola con orgullo. El arte tiene la capacidad de revelar lo que las palabras no pueden, dijo Julia, mirando al público con determinación. Mi trabajo no es solo para mí, sino para quienes han sufrido en silencio. Al final de su discurso, el público la ovacionó de pie. Julia bajó del escenario con una sonrisa humilde, pero al llegar junto a Leonardo, él pudo ver las lágrimas en sus ojos. Lo hiciste increíble, Julia, le dijo, abrazándola. No habría podido hacerlo sin ti, respondió ella, con la voz temblorosa. Por primera vez en años, ambos sintieron que estaban comenzando a encontrar un equilibrio, una luz en medio de todas las sombras que los habían rodeado. Un día, mientras paseaban por un parque, Julia y Leonardo se sentaron en un banco bajo la sombra de un gran árbol. Habían pasado meses desde la caída de la mano negra, pero los recuerdos aún los acompañaban como un eco persistente. ¿Crees que algún día podremos dejar esto atrás?, preguntó Julia, mirando las hojas moverse con el viento. Leonardo tomó su mano y la apretó suavemente. No se trata de olvidar, Julia. Se trata de aprender a vivir con ello y usarlo para construir algo mejor. Julia lo miró con una leve sonrisa. ¿Y qué quieres construir? Un futuro contigo. Sin secretos, sin miedo, y lleno de posibilidades. Julia rió suavemente, un sonido que hacía tiempo que Leonardo no escuchaba. Eso suena como un buen plan. Mientras el sol comenzaba a ponerse, ambos sintieron que, a pesar de todo lo que habían perdido, habían ganado algo mucho más valioso, la oportunidad de empezar de nuevo. El pasado siempre sería parte de ellos, pero ya no los definiría. Ahora, estaban listos para enfrentar el futuro juntos, con el corazón lleno de esperanza y la convicción de que el amor y la verdad siempre valen la pena. Los meses siguientes trajeron consigo un cambio profundo en las vidas de Leonardo y Julia. Aunque los ecos del enfrentamiento con la mano negra seguían presentes, ambos se enfocaron en sanar y construir algo nuevo juntos. Leonardo decidió alejarse del mundo empresarial que tanto había definido su vida. Vendió su participación en el corporativo Méndez y utilizó los recursos para fundar una organización benéfica destinada a ayudar a las víctimas del crimen organizado. Julia, por su parte, continuaba ganando notoriedad en el mundo del arte, pero sus exhibiciones ahora eran mucho más que simples muestras de talento. Cada cuadro contaba una historia que resonaba en las almas de quienes los contemplaban. ¿Estás segura de que quieres donar este cuadro?, preguntó Leonardo, mientras Julia empacaba una de sus piezas más emotivas para subastarla en beneficio de la organización. Julia asintió con determinación. Este cuadro simboliza todo lo que enfrentamos. Si puede ayudar a alguien más, entonces vale la pena dejarlo ir. En la subasta, el cuadro alcanzó un precio astronómico, y las ganancias fueron destinadas a la creación de refugios para quienes escapaban de las redes criminales. Fue un momento de triunfo, no solo para ellos, sino para todos los que habían sufrido bajo el peso del poder corrupto. Un día, mientras Julia organizaba una de sus exposiciones, una figura inesperada apareció entre la multitud. Era Ana, la hermana de Leonardo, quien se acercó con una sonrisa nerviosa. ¿Julia?, dijo, mirando los cuadros con admiración. No podía perderme esto. Julia sonrió con calidez. Gracias por venir, Ana. Es un honor que estés aquí. Ana miró a su alrededor, asombrada por la profundidad de las obras. Sabes, nunca entendí realmente por qué mi hermano luchaba tanto por protegerte. Pero ahora, viendo esto, lo entiendo. Eres increíble. Julia rió suavemente. Leonardo siempre creyó en mí, incluso cuando yo no podía hacerlo. Mientras conversaban, Leonardo apareció, sorprendido pero feliz de ver a su hermana allí. ¿Ana? No esperaba verte aquí. Tenía que venir, respondió ella, abrazándolo. Después de todo lo que hemos pasado, es hora de que dejemos las viejas heridas atrás. Ese encuentro marcó un paso hacia la reconciliación familiar. Aunque Patricia Méndez seguía siendo un tema delicado, Leonardo y Ana comenzaron a reconstruir su relación, encontrando en Julia un puente que los unía. A pesar de sus avances, Leonardo no podía ignorar la sensación de que la mano negra no había sido completamente desmantelada.
Aunque el coleccionista y muchos de sus asociados estaban tras las rejas, sabía que organizaciones como esa rara vez desaparecían por completo. Una tarde, mientras revisaba documentos relacionados con la organización benéfica, recibió un sobre sin remitente. Dentro, había una fotografía de él y Julia saliendo de una conferencia, acompañada de un mensaje escrito a mano: el pasado siempre encuentra la manera de regresar. Leonardo sintió como la ira y el miedo se mezclaban en su interior. Mostró la carta a Julia, quien intentó mantenerse tranquila, aunque sus manos temblaban ligeramente. ¿Crees que esto es una amenaza o solo un intento de asustarnos?, preguntó ella. No lo sé, pero no voy a dejar que nos intimiden, respondió Leonardo con determinación. Decidieron reportar la situación a Elena Vargas, quien prometió investigar el origen de la amenaza. Aunque la incertidumbre pesaba sobre ellos, Leonardo y Julia se prometieron no ceder al miedo. Su futuro no estaría determinado por las sombras del pasado. La organización benéfica de Leonardo comenzó a ganar reconocimiento por su impacto. Refugios, programas educativos y asistencia legal para víctimas del crimen organizado eran solo algunos de los servicios que ofrecían. Julia se involucró de lleno, utilizando su arte para recaudar fondos y generar conciencia. Una tarde, mientras visitaban uno de los refugios recién inaugurados, se encontraron con una joven llamada Elena, que les recordó por qué su lucha era importante. Mi padre era parte de algo terrible, dijo la chica, con la mirada baja. Pero gracias a ustedes, he encontrado un lugar donde puedo empezar de nuevo. Leonardo y Julia intercambiaron una mirada cargada de emoción. Momentos como ese les recordaban que su sacrificio y esfuerzo no habían sido en vano. Mientras regresaban a casa, Julia reflexionó en voz alta. A veces pienso en lo diferentes que serían nuestras vidas si nunca hubiéramos enfrentado todo esto. Leonardo tomó su mano, sonriendo con suavidad. Puede que no lo hubiéramos elegido, pero lo enfrentamos juntos. Y eso es lo que importa. Un año después de la caída de la Mano Negra, Leonardo y Julia se encontraban en un lugar muy diferente al que habían estado. Aunque las cicatrices del pasado seguían presentes, sus vidas estaban llenas de propósito y esperanza. Decidieron organizar una gala para celebrar el aniversario de su organización benéfica. Julia presentó una nueva colección de cuadros que representaban el viaje que habían recorrido, mientras Leonardo daba un emotivo discurso sobre la importancia de la justicia y la compasión. Hace un año, estábamos atrapados en una red de miedo y corrupción, dijo Leonardo, mirando a la audiencia. Hoy, estamos aquí como prueba de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. La ovación fue ensordecedora, pero para ellos, el verdadero triunfo no estaba en los aplausos, sino en las vidas que habían logrado cambiar. Esa noche, mientras veían el amanecer desde la terraza de su apartamento, Julia se recostó en el hombro de Leonardo. ¿Crees que este es el final de nuestra historia?, preguntó en un susurro. Leonardo la miró con ternura. No, Julia. Es solo el comienzo. Ambos observaron cómo el sol se alzaba en el horizonte, iluminando un nuevo capítulo lleno de posibilidades. Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un me gusta y suscríbete a Emociones Narradas. Tenemos más relatos increíbles esperándote en los vídeos que ves ahora mismo en pantalla. Haz clic y disfruta de más contenido. Que Dios te bendiga.